Mito 2. La redistribución deflacionaria reduce necesariamente la producción. Hay quienes afirman que la redistribución que provoca la deflación sería perjudicial, porque al perjudicar a deudores, empresarios, negocios o al sistema financiero, la producción global caería. Analizaré estos argumentos uno por uno, si bien debo destacar que la redistribución o los cambios en la posición de riqueza de los participantes en el mercado per se no perjudican en absoluto a la producción. No obstante, la producción será distinta, pues los individuos que se han beneficiado de la redistribución tendrán unas preferencias y aptitudes diferentes a las de aquellos que han sufrido pérdidas. Colapso financiero y producción. La primera variante de este argumento expone que, si no se prevé la deflación de precios y muchos deudores caen en quiebra, las instituciones financieras del sistema con reserva fraccionaria podrían tener problemas. Keynes 1963. Ciertamente, los préstamos concedidos con la expectativa de que se diera una inflación pueden echarse a perder y perjudicar a los balances bancarios. Del mismo modo, se da una redistribución de riqueza favorable a los acreedores. Además, es cierto que el sistema monetario inestable, que depende de una inflación continua y beneficia a aquellos que reciben el nuevo dinero y los títulos monetarios en primer lugar, podría colapsar. No obstante, podría emerger un nuevo sistema financiero basado en una banca 100% de reserva. Es difícil entender por qué esto sería un efecto adverso, Bernanke 2002, sobre la solidez del sistema monetario y financiero. Además, este sistema monetario nuevo y estable estimularía la producción sin lugar a dudas. De la misma forma, es necesario recordar la disyuntiva necesaria para prevenir una deflación de precios, las políticas monetarias inflacionarias. Estas políticas, incluso si no resultan en una inflación de precios abrupta, pueden alterar gravemente la estructura de producción y llevar a inversiones erróneas cuando los tipos de interés se reducen artificialmente y se produce un ciclo económico. La inyección de dinero recién creado o sustitutos monetarios saca de apuros a los bancos y deudores, y ello fomenta que estos tengan un comportamiento más osado en el futuro. Las políticas monetarias inflacionarias, que previenen una deflación de precios y problemas para el sistema financiero, también resultan en una redistribución favorable a los bancos y negocios que se han rescatado. Empresarios y producción. Una variante alternativa de este argumento sostiene que se produciría una redistribución a expensas de los empresarios. Delon señala que la caída de precios afecta a los empresarios y, en consecuencia, se reduce la producción. Stamp afirma que, una caída lenta de precios ejerce una influencia apaciguadora sobre el propio negocio, 1932. Bay expone, incluso, que, obstante, cuando los precios caen, los efectos sobre los hombres de negocios son desastrosos. 1944. Warren y Pearson sostienen que, debido a que la producción requiere tiempo y a que los precios caen durante el proceso de producción, los procesos de producción de largo plazo se tornarán desfavorables en una deflación, cuanto más largo sea el lapso de tiempo entre el inicio y la finalización de la fabricación de un producto, más graves serán los efectos de la deflación. Si el productor consigue vender su producto, ya acabado, a los pocos meses de haber adquirido las materias primeras, es posible que obtenga beneficio a pesar de la deflación. Si el proceso de deflación dura 1, 2 o más años, como ocurre en el mundo agrícola, los resultados serán sumamente graves. 1933. No obstante, esta percepción mecanicista del espíritu empresarial es errónea. Los empresarios pueden prever la deflación de precios y reducir, en consecuencia, los precios de los factores de producción, es decir, de las materias primas. Pueden tomar estas medidas independientemente de la duración del proceso de producción. Ciertamente, la deflación de precios puede perjudicar a los empresarios cuyos precios de venta caigan antes que los precios de otros bienes y servicios que deban adquirir. La deflación de precios también puede perjudicar a los deudores, pero no perjudica a todos los empresarios. La percepción de Delon con respecto al concepto de espíritu empresarial está, obviamente, distorsionada. Los empresarios tratan de prever los precios que tendrán sus productos en el futuro y compiten por los factores de producción de acuerdo a su previsión. En este sentido, no es importante si los precios generales aumentan o se reducen. Un empresario siempre puede prosperar, también durante una deflación de precios. Existe siempre la posibilidad de que el empresario se equivoque al prever precios futuros más elevados de lo que serán en realidad y al competir excesivamente por los factores de producción.
Como resultado, sufrirá pérdidas. No existe una razón sistemática por la que los empresarios errarían más durante un periodo de caída de precios que en otro escenario. Tal y como señala Macy's. Después de todo, la característica más importante de un hombre de negocios es la flexibilidad. Este puede actuar con fines lucrativos incluso si los precios presentan una tendencia general a la baja y, por tanto, las condiciones económicas también podrían mejorar. Macy's 1978. En particular, podrían florecer empresas nuevas y pequeñas durante una deflación de precios. Estas presentan una ventaja frente a los grandes competidores que se enfrentan a dificultades debido a su carga real de deuda. Una economía en la que la intervención estatal no prevenga la deflación de precios se vuelve mucho más dinámica, pues la prevención de la deflación de precios favorece a la élite empresarial establecida en detrimento de los recién llegados. La deflación de precios no perjudica a los empresarios per se, sino a las clases dirigentes de los negocios que se encuentran endeudadas. Del mismo modo, durante un periodo de deflación, el diferencial esencial de precios, la diferencia entre los precios de adquisición y los de venta, no cae necesariamente, sino que puede aumentar y estimular los negocios si los precios de adquisición caen más rápido de lo que lo hacen los precios de venta. Además, si no se prevé la caída de precios, la tasa de rendimiento real y, respectivamente, el tipo de interés natural, podría mantenerse estable debido al aumento del poder adquisitivo de los ingresos. La previsión de una caída de precios, por su parte, resulta en una caída inmediata en los precios de los factores, y, una previsión parcial acelera el ajuste del PAD, poder adquisitivo del dinero, a las nuevas condiciones. Rothbard 2001. El mito de que la caída de precios supone un problema para los empresarios puede emanar, en parte, del hecho de que la mayor parte de los economistas analizan tan solo un índice determinado de precios, que es el índice de precios al consumidor 249. Cuando hablan de una caída de precios, se refieren a los precios de bienes de consumo. No tienen en cuenta los precios de distintos factores de producción. Tampoco tienen en cuenta los precios de activos, como los precios del mercado bursátil. De hecho, teniendo en cuenta la vasta cantidad de activos y las distintas fases de producción, los precios de bienes de consumo constituyen una pequeña parte de los precios totales de la economía y, por tanto, constituyen una parte relativamente pequeña de los precios. Para la mayor parte de las empresas los precios de bienes de consumo no son relevantes de forma directa, pues operan en fases superiores de producción. No obstante, son muchos los economistas que analizan tan solo el índice de precios al consumidor. Tan solo consideran unos pocos precios seleccionados de forma arbitraria y excluyen de su índice precios importantes como los precios de activos y los precios de bienes de consumo. Por tanto, deducen, a partir de la caída en los precios de bienes de consumo, que los empresarios tienen problemas porque sus precios de venta están cayendo. Asimismo, ignoran el hecho de que los precios de factores de producción también pueden caer y de que la mayoría de empresarios no se dedican a la producción de bienes de consumo, sino a la producción de bienes de producción. Deudas, quiebras y producción. Otra variante de este argumento señala el problema que supone para las empresas y la producción el aumento de la carga real de deuda y el deterioro de los balances debido al colapso de precios de activos. Pero, una vez más, esto resulta simplemente en una redistribución que quizás no altere la producción en absoluto. Evidentemente, si una empresa depende de préstamos e invierte en activos cuyos precios se han visto inflados por una expansión crediticia, esta empresa tendrá problemas. En tal caso, la carga real de deuda de dicha empresa aumenta hasta tal punto que ésta cae en quiebra y, por tanto, sus activos se entregan a los deudores. Tal y como señala Rothbard, se ha afirmado, a menudo, que una caída en el nivel de precios perjudica a las empresas porque agrava la carga de una deuda monetaria fija. Sin embargo, los acreedores de una empresa son tanto sus propietarios como sus accionistas. Los accionistas tienen menos capital inversión en el negocio por la magnitud de las deudas. Los tenedores de bonos, acreedores a largo plazo, son, tan solo, un tipo distinto de propietarios, bastante distinto, pues los accionistas comunes y preferentes ejercen sus derechos de propiedad de manera diferente. Los acreedores ahorran dinero y lo invierten en una empresa, al igual que lo hacen los accionistas. Además, ningún cambio del nivel de precios per se ayuda u obstaculiza un negocio, los acreedores y los deudores podrían, simplemente, dividir sus ganancias, o pérdidas,
en proporciones distintas. Estas son meras controversias entre los involucrados. 2000. Se produciría, simplemente, un cambio de propiedad y una redistribución de activos, de empresarios en la ruina a aquellos que fueron más certeros a la hora de prever el cambio en los precios. Los empresarios que acertaron en su predicción ahora tendrían la oportunidad de utilizar los activos de la manera que más se adecuara a los deseos de los consumidores. No obstante, es innecesario afirmar que la deflación de precios daría lugar a cambios en la actividad productiva total y, por tanto, en la producción total y el empleo. El mero cambio de propiedad inherente a todas las economías de mercado de los empresarios en la ruina a aquellos que pueden satisfacer las necesidades del consumidor no tiene por qué alterar la producción. En realidad, la quiebra es una forma de deshacerse de las deudas. Si el proceso productivo es rentable, saldrá adelante. La integridad física de los activos redistribuidos no se ve inhibida por el cambio de propiedad. Y los costes de oportunidad de no producir y perder cuota de mercado son elevados. Por ejemplo, cuando Daimler absorbió a Chrysler, ello no implicaba que la producción de coches Chrysler tuviera que caer. En casos como este, es probable que los nuevos propietarios cambien la producción de alguna forma si los antiguos propietarios han incurrido en una mala gestión de la misma. También podrían reducir la producción y despedir trabajadores en un intento de reestructurar la empresa para que ésta se adecúe a las necesidades de los consumidores. No obstante, también es posible que los nuevos propietarios o los gerentes que han contratado aumenten la producción. Ben Bernanke sostiene que, la quiebra impone costes sociales netos, 1981. Asume, por tanto, un patrón objetivo que permite la identificación, medición y adición de los costes y beneficios sociales. No obstante, los individuos solo tienen costes y beneficios, que son conceptos subjetivos, cuando actúan. Estos costes y beneficios no pueden medirse, agregarse, restarse o compararse interpersonalmente. El concepto de costes sociales sobre el que se sustenta este argumento contra la deflación es, por tanto, una falacia. Ciertamente, cualquier cambio de propiedad implica un periodo de transición. George Reisman considera este periodo de transición una importante desventaja de la deflación y expone las dificultades prácticas de las quiebras masivas surgidas durante una deflación. Las quiebras masivas, dada la incapacidad del sistema judicial actual de adaptarse a su ritmo incluso con su carga actual, tardarían una década o más en resolverse. Esto implica que, durante el intervalo, la economía se paralizaría ampliamente, porque nadie sabría quién había sido propietario de que 253 la capacidad del sistema judicial actual para resolver casos de quiebras masivas no es, naturalmente, un argumento teórico contra la deflación. El argumento de Reisman analiza las dificultades prácticas que puede causar una deflación grave para el sistema judicial contemporáneo. No obstante, no existe ninguna razón teórica por la que no pudiera existir un sistema judicial que resuelva las demandas con gran rapidez. Dicho esto, analicemos este argumento práctico. Cabe destacar que un aumento en la demanda de servicios judiciales en el libre mercado trae consigo un aumento en la oferta de dichos servicios. Sin embargo, Reisman podría argumentar que nos enfrentamos a un monopolio gubernamental de servicios judiciales. Por tanto, la propia intervención estatal, en última instancia, sería el problema. No obstante, los políticos tenderían a aplicar medidas de emergencia si las quiebras provocadas por la deflación estuvieran a punto de colapsar el sistema judicial. Los políticos están ansiosos por buscar y encontrar problemas que puedan solucionar. En ausencia de intervención estatal, la función empresarial se movilizaría para resolver el problema. Así pues, el propio sistema judicial aportaría soluciones al problema. Ciertamente, el sector judicial se ampliaría durante el periodo de transición y atraería recursos. Pero, ¿qué tiene esto de malo? Desde un punto de vista libre de valores morales, no. Se puede afirmar que la expansión de una industria o sector sea mala. En nuestro caso, tan solo podemos afirmar que los consumidores desean que se produzca una expansión del sector judicial porque quieren resolver sus pleitos. Por tanto, es productivo. Además, el abandono de activos ociosos no está entre los intereses de las partes involucradas. Durante este periodo, los activos de los negocios en quiebra también se utilizan. Tal y como afirma Robert Giffan, la contracción de la divisa y la caída de precios, si bien son elementos aflictivos, no detienen la producción. 1971.
Giffan olvida decir que, aunque estos elementos pueden ser aflictivos para los empresarios que caen en quiebra, también pueden ser muy gratificantes para los que han obtenido beneficios, es decir, para aquellos empresarios que previeron la deflación de precios de forma más certera. No obstante, uno de los posibles efectos del proceso de quiebra es que tanto los proveedores como los clientes pierdan la confianza en la empresa en quiebra. En lugar de interactuar con una empresa en quiebra, acuden a la competencia. Los competidores que anticiparon la deflación de precios y han conseguido mantener su liquidez obtendrán beneficio en detrimento de las empresas en quiebra. Pueden prosperar. Esta pérdida de confianza es un efecto secundario psicológico para la empresa en quiebra. Si se producen muchas bancarrotas, es posible que la gente no tenga competidores a los que acudir y, por ende, puede optar por quedarse y cooperar con la empresa. No obstante, también pueden aumentar su saldo de tesorería y, por tanto, ejercer una mayor presión a la baja sobre los precios. La presión a la baja sobre los precios terminará cuando las empresas hayan cambiado finalmente de propietario. La gente cooperará con ansia a precios más bajos y reducirá de nuevo su saldo de tesorería. Un argumento adicional con respecto a la quiebra se refiere a una posible pérdida de conocimiento y habilidades empresariales. Cuando se transfiere la propiedad de la empresa en quiebra a los acreedores, estos quizás no tengan la capacidad de administrar la empresa adecuadamente. Por ejemplo, cuando un agricultor no puede liquidar sus deudas debido a una deflación de precios, la granja se traspasa a los acreedores. El acreedor puede ser un banco, que carece de experiencia en la agricultura y no conoce las circunstancias particulares de la explotación agrícola. Esto es cierto y voy a contraargumentarlo por orden. En primer lugar, el problema del conocimiento aparece en cualquier quiebra. La quiebra tiene por función cambiar el control de los recursos de empresarios en la ruina a empresarios de éxito. Estos últimos tienden a tener mejores conocimientos que los infructuosos. En segundo lugar, el problema del conocimiento no cambia el hecho de que el empresario en quiebra ha invertido de forma errónea, desde el punto de vista de los consumidores. Los escasos recursos de la sociedad. No obstante, cabe destacar que el empresario en quiebra puede haber llegado a este punto por la intervención estatal. Cuando se produce una deflación fiduciaria que provoca quiebras, estas se deben, en última instancia, a la intervención estatal. En tercer lugar, el acreedor puede contratar a alguien que cuente con el conocimiento específico para administrar la empresa de forma certera. El acreedor podría, incluso, contratar al antiguo dueño como administrador. En cuarto lugar, ha de tenerse en cuenta la alternativa para prevenir esas quiebras. Una alternativa sería aplicar políticas monetarias inflacionarias para prevenir las bancarrotas. No obstante, esas políticas tienen graves consecuencias. Rescatan a los empresarios en quiebra, lo que resulta en un riesgo moral. Estas políticas penalizan a los acreedores o empresarios de éxito que podrían haberse apoderado de la empresa en quiebra. Además, estas políticas pueden estimular la aparición de más inversiones erróneas al reducir los tipos de interés de forma artificial. Otro efecto posible que puede darse durante el periodo de transición de una quiebra es que el propietario arruinado intente desinvertir y consumir su capital o invertir en otros negocios, lo que resulta en una estructura de producción distinta. Esto ocurre en toda quiebra. No sería arbitrario decir que el tiempo de transición requerido para resolver una quiebra sería demasiado largo y, por tanto, perjudicial. ¿Cuál es la tasa óptima de quiebra en una economía? Cabe destacar que la quiebra no es algo malo per se. Ulsman explica. Es cierto que la existencia de una expansión del sector jurídico que capte los factores de producción de otras empresas implica la reducción de otros sectores. Por tanto, se produce una ligera caída a corto plazo de los ingresos reales en términos de bienes y servicios distintos a los servicios jurídicos. Pero la historia no acaba aquí. También debemos tener presente que las perspectivas de crecimiento a medio y largo plazo se ven fuertemente reforzadas por estas quiebras masivas. Los individuos estarán menos dispuestos a aceptar la inflación de dinero fiduciario y a incurrir en deudas. Es posible que el tamaño del Estado se reduzca significativamente. Puede que surja, incluso, un sistema monetario de libre mercado. La quiebra desempeña la función social crucial de preservar las reservas disponibles de capital. Y desempeña este papel en todos los escenarios concebibles, cuando se produce por fraude, cuando se produce por insolvencia y cuando se produce por iliquidez. 2006.
Los fondos y activos se redireccionan de los inversores fallidos o fraudulentos, que han estado utilizando de forma errónea los escasos recursos sociales, a aquellos inversores más honrados y exitosos. En un libre mercado, los consumidores determinan esta tasa de quiebra por medio de sus acciones cotidianas. Naturalmente, la intervención estatal también puede provocar quiebras, por ejemplo, a través de una deflación fiduciaria. En este caso el número de quiebras excede el número considerado óptimo desde el punto de vista de los consumidores. No obstante, la deflación de precios per se no resulta en más quiebras que en el libre mercado, sino que, más bien, la intervención estatal es la causa del aumento del número de quiebras. Las intervenciones estatales pueden llevar a los empresarios a cometer un atajo de errores en forma de inversiones erróneas al facilitar la expansión crediticia. Además, la intervención estatal puede provocar, directamente, las quiebras cuando reduce la oferta monetaria o los precios de manera coercitiva. El origen de la deflación de precios y la producción. También es importante analizar los orígenes de la deflación de precios antes de hacer cualquier predicción sobre cambios en la producción. En primer lugar, una deflación de precios provocada por un aumento de la productividad se produce, ciertamente, como resultado de un aumento de la producción total. Los productores correspondientes también prevén esta deflación de precios, Selgin 1997, página 31. Esos productores aumentan la producción y venden sus bienes a un precio más bajo que sus competidores con la esperanza de aumentar sus beneficios de esta forma. Son conscientes de la caída de precios, la anticipan y la causan de forma deliberada. En segundo lugar, una deflación fiscal o confiscatoria, es decir, una destrucción de dinero per se o de títulos monetarios por parte del gobierno, puede aplanar y acortar la estructura de producción debido al aumento de las tasas de preferencia temporal, JAPA 2001, página 14. En tercer lugar, una deflación iniciada por el gobierno a través del mercado de préstamos puede resultar en una reducción de la estructura de producción y, por tanto, en una reducción de la producción total. No obstante, esta intervención también puede contrarrestar las tendencias a la ampliación de una expansión crediticia simultánea. Independientemente de cuál sea su origen, una deflación de precios da lugar, simplemente, a una redistribución de la riqueza. No es posible conocer ex ante las preferencias de los ganadores y perdedores y, por tanto, tampoco pueden predecirse los efectos sobre la estructura de producción y la producción. Los críticos tienen razón al afirmar que una deflación de precios da lugar a cambios económicos. Todos los cambios en los datos económicos se corresponden a cambios en la economía. Pero estos críticos no explican por qué han de evitarse estos cambios. Tampoco explican por qué los cambios que un sistema bancario central induce a través de la inflación monetaria son, de alguna manera, mejores que los cambios provocados por la redistribución de la riqueza que resulta de la deflación de precios. De nuevo, han de tenerse en cuenta las alternativas existentes a la deflación de precios. Porque una redistribución inflacionaria resultaría en un aumento de la producción. De lo único de lo que estamos seguros sobre la redistribución inflacionaria es de que alterará la estructura económica. Una inflación constante favorable a algunos participantes en el mercado impedirá, ciertamente, algunas quiebras. Por otra parte, la inflación perjudicaría a los negocios y hogares que fueran los últimos en acceder al nuevo dinero, pues ya se habrían enfrentado a una estructura de precios impulsada por los que recibieron el nuevo dinero en primer lugar. Mientras que las industrias existentes podrían rescatarse, se impediría que otras empresas crecieran o surgieran.